Esta es la página de Coca-Cola, pero esta también es la página de Coca-Cola hecha con Vibecoding. En 2025, a mediados de febrero, el término Vibecoding se comenzó a popularizar. Básicamente, Vibecodear consiste en una práctica de programación en la cual uno le va tirando prompts a la inteligencia artificial y sin saber nada o muy poco de programación, pues uno va construyendo su propia aplicación. Por ejemplo, si sale un error, pues uno le dice a la IA, oiga, tengo este error, y ella lo va corrigiendo y eso va a ir sucesivamente en ese sentido. O sea, básicamente uno va fluyendo con el código gracias al uso de la inteligencia artificial. Y es por eso que, claro, hay que hacerle un estudio de campo, y hoy en Match Code vamos a ver si realmente se pueden construir cosas que generen valor o que realmente valgan la pena usando esta técnica del Vibecoding. Lo primero para hacer la página de Coca-Cola, que es nuestro objetivo, es escoger nuestro modelo de inteligencia artificial. Actualmente hay muchos, de hecho, parecen frameworks de JavaScript porque cada semana pues sale uno nuevo. Para esta ocasión vamos a usar ChatGPT. Escogí ChatGPT por la sencilla razón de que, uno, es el más conocido y dos, es el único que tengo de versión paga. Podría haber usado Claude 4, pero lo más probable es que me quedara sin tokens realizando este video. Muy bien, ya estamos aquí en ChatGPT. Así que vamos a empezar a vibecodear. Vamos a decirle que nos genere... no se me ocurre lo siguiente. Ayúdame a crear la página de Coca-Cola. Y lo vamos a poner en... creo que Canvas es la forma para que genere código, pero no estoy del todo seguro. Vamos a mandarlo así a ver qué pasa. Listo, dice ya tienes la página de Coca-Cola moderna vistosa usando React, Tailwind y animaciones. Aquí tienes una descripción rápida de lo que hace este código. Tiene un fondo degradado, el logo oficial de Coca-Cola, un título animado, un cartel elegante, un footer minimalista, todo adaptado para escritorio y celular. Aquí es donde empieza a haber un problema, y es que dijimos que me creara la página, pero de una vez me lo mandó en React. Sí, yo sé obviamente de React, sabría cómo hacer correr este componente, pero una persona nueva quizás no. Entonces, creo que lo mejor va a ser decirle que me lo explique como si no supiera absolutamente nada de programación, qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que tengo que instalar para poder correr la página. Ok, aquí nos están dando una guía bastante detallada. Lo primero es instalar Node, creamos la aplicación de React, ejecuta uno por uno. Ok, eso está bastante complejo para una persona que no sepa nada de programación, ¿no? O sea, es que lo de la siguiente forma. Básicamente estamos comprando, no sé, un hijo de puta Lamborghini para ir a la esquina a comprar pan, ¿sí? O sea, lo que estamos haciendo para hacer una página web sencillita, meterle React, no se me hace lo mejor, pero estamos fluyendo con el código. A ver, entonces vamos a seguir con esto a ver qué pasa. Bueno, lo primero que hice es descarga Node. Ese obviamente que ya lo tengo. Crea un nuevo proyecto de React, entra a la carpeta de tu proyecto, instalar Tailwind. Ok, vamos a hacer eso. Para el que no sepa, yo uso Windows Subsystem for Linux para programar. Si no saben qué es Windows Subsystem for Linux y quieren pues darle una mirada a eso, aquí les dejo un excelente video donde hablo acerca de este tema. Muy bien, vamos a movernos a una carpeta que tengo donde tengo mis proyectos básicamente. Y vamos a crear la aplicación. Entonces npx, create, le voy a dar en que sí. Y esto pues empieza de una vez a tirar cosas. Por lo que ya tenemos aquí nuestro proyecto. Esta es una aplicación de React, pero vamos a hacer de cuenta que no sé nada, no es un culo. Vamos a ver qué nos va arrojando ChatGPT. Ahora nos dice que instala uno por uno en la terminal. Vamos a instalar Tailwind, CSS y Autoprefixer, que la verdad no tengo ni idea de qué sea. Pero vamos a instalar eso. Y vamos a instalar ahora supuestamente Tailwind otra vez. O esto no lo entiendo. No sé, nunca he usado Tailwind, no sé qué sea eso. Pues aquí ya tenemos el primer error. Nos dice que Tailwind not found, o sea, pues que no se ha encontrado. Por lo cual esto puede que sí sea un gran problema. Vamos a empezar a bytecodear. Supuestamente uno coge el error y se lo vamos a tirar ahí, a que él nos diga que
Muy bien, creo ya saber cuál es el problema, pero vamos a dejar a ChatGPT que intente solucionarlo. Le voy a copiar y pegar esto tal cual y vamos a ver qué pasa. Ok, dice 1. Verifica la instalación de Tailwind. Si existe la carpeta NodeMouse, intenta correr el Tailwind directo desde el pin. A ver qué. Algunos centímetros más tarde. Bien, ya hice todos los pasos de la primera parte que nos mandó ChatGPT y aún no somos capaces de correr la aplicación. A ver, claramente sabría cómo arreglarlo, pero como la idea es que lo haga ChatGPT por sí solo, pues de momento es como ir tirando, no sé, ladrillo sobre ladrillo a ver si sale una pared. Así que bien, vamos a arreglar esto que hizo ChatGPT e intentar correr la aplicación. Creo que lo mejor es no poner esa mierda de Tailwind. O sea, no sé ni siquiera por qué ChatGPT tomó esa decisión. De hecho, ni siquiera sé por qué inicié el proyecto con React. Tal vez no se lo especifiqué y de una vez tiro React. No sé, muy raro. Pero le voy a decir que no use Tailwind y mejor use Bootstrap. Creo que es una mejor opción. Y con eso vamos a arreglar este problema. Pues ojo, como que mejoró algo la situación. Ya al menos tengo la página. Era quitar Tailwind y poner Bootstrap. Es lo más sencillo. Pero ojo, eso lo sé hacer yo porque sé que existe Bootstrap. Pero una persona que no sepa nada y la haya tirado desde el inicio a Tailwind, está raro. No sé si tiene que ver. Yo uso ChatGPT. Obviamente uso ChatGPT para mi día a día como desarrollador. Y claro, yo programo con React. No sé si es que el modelo, aunque lo tengo desactivo, esa opción está de cierta forma aprendiendo de mis conversaciones y él ya sabe que yo programo con React, entonces por eso me tiro React de una vez. Está raro, no era lo que quería, obviamente yo quería que me tire una página sencilla en HTML y CSS y ya, pero bien, veamos la página de Coca-Cola, veamos que tiene, o sea, esta es una landing sencilla, bien hecha, yo no sé en qué está hecho, pero parce, o sea, una landingcita sencilla. Lo que vamos a hacer, aprovechando que tengo la versión paga, es que le voy a tomar una captura de pantalla y le voy a decir que quiero que se vea así mi página de Coca-Cola. Y vamos a ver cómo va reaccionando esto. Ok, pues parce, sencillo, weón. Supuestamente esto es ir copiando y pegando el código acá y ya. Ok, esto sí me sorprendió. O sea, cuidado. No, sí está muy diferente, demasiado. Oye, pero un momento que no me acordaba cómo era, pensé que estaba, o sea, que iba a ser más parecido, pero no. Aquí, bueno, aquí iría el logo. Vamos a ver si de hecho lo podemos copiar. Bueno, esta es nuestra versión pirata y esta es la versión original. O sea, se parecen, es innegable, pero tienen bastantes diferencias, ¿no? Por ejemplo, el navbar va más a la izquierda, este de Coca-Cola Company se lo sacó del culo. Pero bueno, o sea, para tener algo en cuestión de unos minutos, pues no está mal. Agrega abajo estas dos sections. Aquí, así. Este es un nav, este es el giro. El de nosotros iría aquí. Muy bien, a ver qué tiro. A ver, se intenta parecer bastante. Y es cierto que no está quedando mal del todo. O sea, esto no está mal. Las imágenes están rotas, después las vamos a arreglar al final, a ver cómo queda. Y vamos a tirarle que por último nos copie esta última sección y vamos a arreglar las imágenes. Ya terminé de agregar las imágenes. El problema es que hizo hasta ahora, pues el primero es que usar React para hacer algo tan sencillo, al final pues es más bien contraproducente, porque es algo muy complejo para una página que de momento es puro HTML. El segundo problema es que intentó instalarnos Tailwind y eso es difícil. O sea, no es difícil de instalarlo, con las instrucciones que nos dio no pudimos. Y yo, porque sé que existe Bootstrap, pues cambié de Tailwind a Bootstrap. Pero imagino que ese no es el mejor caso de uso para una persona que no sabe nada y está usando el vibe coding para hacer cosas.
Lo tercero es que aún así me sorprendió bastante. O sea, no quedó exactamente igual, pero sí quedó bien. O sea, está decente, al menos. Vamos a ver cómo quedaron ya con las imágenes arregladas. Bien, lo primero, pues el loguito ya funciona, claro que sí. Aquí me faltó poner una botellita, no, es que yo no sé esta imagen dónde está en el código y no me voy a poner a buscar eso. Y el resto, pues no está del todo feo, o sea, de hecho esto se ve bastante bien. Bueno, esto se podría corregir para que quede un poquito más junto. Como se pueden dar cuenta, de momento es una página web estática. De hecho, si le damos en ver más, esto no funciona. E imagino que esto, pues por supuesto, nada, esto funciona. De momento el resultado no me parece para nada malo. O sea, está bastante decente. De hecho, hasta me sorprendió a mí que pues tenga cierta similitud con la página de Coca-Cola. Yo pensé, la verdad, que iba a salir un bodrio de mierda, pero me sorprendió, me ha sorprendido. Un problema grande, o no sé si esto se puede llamar un problema, es que este archivo, como se pueden dar cuenta, ya tiene 234 líneas de código, lo cual quiere decir que está bastante grande. De hecho, para darle mantenimiento a esto, pues puede que se complique, pero bueno, no importa. Vamos a copiarlo y le vamos a decir, nos empiece a agregar lógica. Es decir, que vamos a hacer que el navbar al menos funcione y que haya una pequeña navegación dentro de la página. Vamos a ver si ChatGPT es capaz de hacer esto. Yo creo que sí, pero vamos a ver con qué nos sale. Así, perfecto. Está quedando bien. Y le tiro todo el código, o sea, toda esa plasta de mierda de código y se la tiro. Vamos a ver qué hace. Dice, colapsa en mobile. Oh, ok. Ya entiendo lo que intenta hacer. En este caso, ChatGPT. Y es la vuelta de que esto es un fragment. Entonces intenta mandarnos ese fragmento de la página. El navbar debería dirigirnos a otra página. Pues parce, a ver, la solución no es nada malo. De hecho, pues esta es la solución. Instalar esta librería, React Router DOM. Meter las páginas, crear cada página. Luego configurar un router, o sea, el enrutador. Y manejar la navegación, imagino que más abajo. Pues bueno, vamos a ver si funciona. Vamos a seguir al pie de la letra como nos lo está diciendo aquí. Entonces dice que paso número 1, instalemos React Router DOM. Muy bien, después de procrastinar, ya instaló la librería y nos dice que crea las páginas, o sea, los nuevos componentes. Por ejemplo, que esos archivos en tu carpeta Resources. Entonces vamos a hacer la misma vuelta como lo pone el man acá. Creamos Pages y ahora vamos a crear los archivos. Marcas. Bien, ya tenemos nuestras 4 páginas nuevas. Tercer paso, configura React Router en tu app.js. Interesante que esto lo haga así, ya toda la vida lo he hecho diferente, pero pues vamos a ver, de pronto esto funciona. Ok, vamos a ver qué nos va a salir de esto. Sé que va a salir un bodrio de mierda, pero vamos a ver qué. Yo iba a decir, uy, parece que bonito, pero esta no es la original. Claramente no me acuerdo, creo que esta es la que funciona. Así es, ven, descubre, impacto, comprar, o sea que de funcionar, funciona. Ahora vamos a ver cómo quedó el resultado de nuestra página web. Y como nos podemos dar cuenta, pues ya funciona. Obviamente, pues a esto simplemente habría que editarle el componente, o sea, a esta parte de aquí. Tendríamos que, pues, ponerla bonita con Bootstrap. Pero, pues no está mal. Comprar. Cosas por hacerle, y yo creo que lo haría ChatGPT, es este efecto de que si hacemos, o sea, nos ponemos sobre el descubre, por ejemplo, nos bote este menú. Eso yo creo que tirándole los prompts sale. Vamos a ver una comparación y la verdad, aunque obviamente se nota cuál es la página pirata y cuál no, me sorprende mucho. O sea, el resultado no está tan mal como yo lo creía. Ok, acabamos de ver, o bueno, acabo de encontrar la primera, un error. Y es que el navbar en mobile no funciona. Y bueno, viéndolo lado a lado, obviamente pues esta se ve mucho más profesional. Esto pues es una página estática y ya sé cuál es la amateur y cuál no.
pero para haberla hecho en cuestión de 1 horita y media, 2 horitas, y eso porque estaba explicando, pues no está tan mal. No está tan mal, o sea, es una copia como si lo hubiera hecho alguien amateur. Lo hizo una inteligencia artificial en unas cuantas horas. O sea, alguien que no sepa mucho podría seguir tirando prompts hasta llegar a un resultado un poco más profesional. No lo veo tan mal, de hecho. Y como ya vimos, pues se puede usar ChatGPT. Habría que probar otras inteligencias artificiales como Cloud, como DeepSeek. Y como les digo, cada semana sale una nueva que supuestamente es mejor que la anterior hasta la semana siguiente. Pero el resultado final de esta, que fue usando ChatGPT 4.1, la verdad es bastante bueno. Ahora bien, unas cuantas cosas negativas, ya lo fui diciendo a medida que íbamos construyendo la página en cuanto a mi humilde opinión de una persona que no es experta, pero sabe algo. Sin decirle nada, simplemente diciéndole, oiga, hagamos una página, directamente arrancó a crearme una aplicación con React, con Tailwind, que instalara Node, cuando, pues, si nos dimos cuenta, es una página muy sencilla que, habiéndola hecho únicamente con HTML, CSS y muy poquito JavaScript Vanilla, hubiéramos tenido exactamente el mismo resultado. Esto me recuerda mucho a esa frase de, claro, aprendiste a usar un martillo y por eso ahora a todo le des forma de clavo. Para una persona nueva, haber empezado directamente con React, pues deja unos huecos en los fundamentos del desarrollo web, pues inmensos, ¿no? Quitando eso en mente, digamos, estos pequeños problemas, el resultado final, nuevamente lo digo, me sorprendió. La verdad pensé que iba a salir un semejante mojón, una plasta de mierda, pero el resultado no estuvo tan malo hecho, quedó bastante bien. Para mí se me hace que quedó bastante bien. De hecho, estoy seguro que con más tiempo, tirándole prompts más específicos, se podría haber llegado a un mejor resultado. La verdad también encuentro algunas cosas negativas de esta práctica de solo bytecodear, ir tirando el código, como ir fluyendo, y es que verdaderamente uno nunca logra entender qué es lo que está sucediendo en la aplicación. Y esto es fundamental, ya que más allá de en qué lenguaje uno está programando, si está usando Python, si está usando JavaScript, si está usando Next, Tailwind, lo que sea, lo más importante es entender el flujo, o sea, lo que uno está haciendo. Y de cierta forma uno está perdiendo esa capacidad de tener el control sobre el flujo de la aplicación usando inteligencia artificial para desarrollarlo todo. No quiere decir que usar ChatGPT, que usar Cloud, que usar DeepSeek pues sea una mala opción o esté mal, pues de hecho no. Al contrario, ayuda a generar código y a desarrollar mucho más rápido, o sea, las herramientas están ahí para usarlas. De todas formas, me gustaría a ustedes leerlos en los comentarios cómo es que usan la inteligencia artificial, si la usan en sus trabajos, si no, porque siento que eso está muy dividido en la comunidad. Hay gente que dice, no, parce, que va a usar esa mierda. Así como hay gente como yo que se apoya a este tipo de herramientas para desarrollar software más rápido. Y bien, si en algún momento ustedes han tenido curiosidad de cómo es que funciona realmente Netflix, aquí les dejo un video donde pueden saber más al respecto. Mi nombre es Jonathan, esto es Match Code y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.